Estaban a punto de dormir al anciano. Pero justo en el último momento, sucede lo más impactante. El silencio en la habitación era tan denso que casi podía cortarse con un bisturí. El doctor Gómez, con su bata blanca impecable, sostenía la jeringa con manos firmes pero sudorosas. Sus ojos se movían entre el líquido transparente y el rostro arrugado de don Rodrigo, que yacía inmóvil en la cama de hospital instalada en su lujosa habitación. «Es hora», murmuró el doctor, más para sí mismo que para los presentes. La familia Valdés, reunida alrededor de la cama, contenía la respiración. Mariana, la hija mayor, apretaba con fuerza la mano de su esposo, mientras que Carlos, el primogénito, mantenía una expresión estoica, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. El doctor Gómez acercó la aguja al brazo de don Rodrigo. Justo cuando la punta estaba a punto de penetrar la piel arrugada del anciano, sus párpados se abrieron de golpe. «Esperen», exclamó don Rodrigo con una voz sorprendentemente fuerte para alguien de 92 años. «Debo cambiar mi testamento». La jeringa cayó al suelo, rodando bajo la cama. El doctor Gómez retrocedió, tropezando con una mesita auxiliar. «Papá». Mariana se inclinó sobre la cama, sus ojos abiertos de par en par. «¿Qué estás diciendo?». Don Rodrigo se incorporó con dificultad, apoyándose en sus codos. «Lo que han oído. No puedo irme sin arreglar esto». Carlos se acercó, frunciendo el ceño. «Padre, estás confundido. El notario ya se fue, y todo está arreglado». «Descansa, no me trates como a un idiota, Carlos», espetó don Rodrigo. «Estoy más lúcido que nunca. Y he decidido dejar toda mi fortuna a Elena». Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Elena, la joven cuidadora de 25 años que había permanecido discretamente en un rincón, dio un paso adelante, visiblemente nerviosa. «¿A mí, don Rodrigo?», tartamudeó. Mariana se giró bruscamente hacia ella, con los ojos entrecerrados. «¿Qué le has hecho a mi padre, víbora?». «Yo no he hecho nada». Elena retrocedió, chocando contra la pared. «Silencio», bramó don Rodrigo. «Elena ha sido más familia para mí en estos últimos meses que todos ustedes juntos en años». Carlos se pasó una mano por el cabello, exasperado. «Papá, esto es una locura. No puedes desheredar a tus propios hijos por una. Cuidado con lo que vas a decir, hijo», advirtió don Rodrigo. «Elena merece cada centavo». El doctor Gómez, que había recuperado la compostura, intervino. «Señores, por favor, cálmense. Don Rodrigo necesita descansar. Podemos discutir esto en otro momento». «No», gritó don Rodrigo. «Lo haremos ahora. Llamen al notario». Mariana sacudió la cabeza, incrédula. «Esto es absurdo». «Elena, ¿qué le has estado metiendo en la cabeza?». Elena, con lágrimas en los ojos, se defendió. «Yo solo he hecho mi trabajo. He cuidado de él con cariño, eso es todo». «¿Cariño?», se burló Carlos. «¿Es así como llamas a manipular a un anciano enfermo?». Don Rodrigo golpeó la cama con su puño débil pero decidido. «Basta. Elena no me ha manipulado. Si quieren saber la verdad, ella». Elena corrió hacia la cama, interrumpiendo al anciano. «Don Rodrigo, por favor, no es necesario». «Lo es, querida», dijo él, tomando su mano. «Familia, Elena está embarazada. De mí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana se tambaleó, sujetándose a una silla para no caer. Carlos se quedó boquiabierto, mirando alternativamente a su padre y a Elena. Esto es imposible», murmuró finalmente Mariana. «Papá, tienes 92 años. Y tú», señaló acusadoramente a Elena, «eres una oportunista. Una cazafortunas». Elena rompió en llanto. «No es así. Yo amo a don Rodrigo». Carlos soltó una carcajada amarga. «¿Amor? ¿A esto le llamas amor? Es repugnante». Don Rodrigo intentó levantarse de la cama, pero el doctor Gómez lo detuvo. «Por favor, don Rodrigo, no se agite. Su corazón no lo soportará». «Mi corazón está perfectamente», gruñó el anciano. «Lo que no soporto es la hipocresía de mis hijos. ¿Dónde estaban ustedes cuando me diagnosticaron? ¿Cuándo necesitaba ayuda para comer, para bañarme? Elena ha estado aquí, día y noche». Mariana se acercó a la cama, con lágrimas de rabia en los ojos. «Papá,
por favor, piensa en lo que estás haciendo. Somos tu familia. Familia, repitió don Rodrigo con amargura. ¿Familia es venir una vez al mes a ver si ya me he muerto para cobrar la herencia? Carlos, rojo de ira, señaló a Elena. Ella te ha lavado el cerebro. ¿No lo ves? Es una trampa. Elena, aún llorando, negó con la cabeza. Yo solo quería cuidarlo. El embarazo fue inesperado. ¿Inesperado? Mariana soltó una risa histérica. ¿Qué esperabas que pasara al acostarte con un anciano rico? Don Rodrigo golpeó la mesita de noche, haciendo tintinear los frascos de medicamentos. Suficiente. Elena se queda con todo. Es mi última voluntad. El doctor Gómez, visiblemente incómodo, intentó mediar. Quizás deberíamos tomarnos un tiempo para reflexionar. Don Rodrigo necesita descansar y, al diablo con el descanso, interrumpió don Rodrigo. Quiero al notario aquí, ahora. Y si no lo traen, gritaré hasta que venga por su cuenta. Carlos sacó su teléfono con manos temblorosas. Esto es una locura, pero si es lo que quieres. Mientras marcaba, Mariana se acercó a Elena, que se había refugiado en un rincón. Tú, pequeña zorra, susurró con veneno en la voz. No sé cómo lo has hecho, pero no te saldrás con la tuya. Elena, con los ojos enrojecidos, la miró desafiante. Yo no he hecho nada malo. Si no me creen, pidan una prueba de paternidad. Oh, la haremos, aseguró Mariana. Y cuando se demuestre que es mentira, te pudrir. Haz en la cárcel. Don Rodrigo, desde la cama, observaba el intercambio con una mezcla de tristeza y determinación. Elena, ven aquí, llamó. La joven se acercó, esquivando la mirada furiosa de Mariana. Don Rodrigo tomó su mano y la besó suavemente. No tengas miedo, querida. Todo saldrá bien. Carlos, que había terminado la llamada, se giró hacia ellos con expresión de asco. El notario viene en camino. Espero que esté satisfecho, padre. Acabas de destruir a esta familia. Don Rodrigo lo miró con frialdad. La familia se destruyó hace mucho, hijo. Yo solo estoy poniendo las cartas sobre la mesa. El doctor Gómez, sintiéndose completamente fuera de lugar, comenzó a recoger sus cosas. Creo que es mejor que me retire. Don Rodrigo, por favor, trate de mantener la calma. Volveré mañana para un chequeo. No se vaya, doctor, dijo Mariana, agarrándolo del brazo. Necesitamos un testigo imparcial de esta locura. El médico suspiró, resignado. Está bien, me quedaré. Pero solo como observador médico. Los minutos que siguieron fueron tensos. Mariana caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, mientras Carlos permanecía en un rincón, escribiendo furiosamente en su teléfono. Elena se había sentado junto a la cama de don Rodrigo, quien le acariciaba el cabello con ternura. Finalmente, se escucharon pasos en el pasillo. La puerta se abrió, revelando a un hombre delgado y calvo, con gafas de montura metálica y un maletín de cuero. Buenas tardes, saludó el notario, claramente desconcertado por la escena que encontró. Me llamaron para un cambio urgente de testamento, ¿es correcto? Así es, confirmó don Rodrigo. Quiero dejar todo, absolutamente todo, a Elena Gómez. El notario parpadeó, sorprendido. Don Rodrigo, ¿estás seguro de esto? Un cambio tan drástico. Estoy más seguro que nunca, afirmó el anciano. Y quiero que quede claro, si algo me pasa antes de que este nuevo testamento esté firmado y sellado, fue asesinato. Mariana jadeó, horrorizada. Papá. ¿Cómo puedes decir algo así? Solo me aseguro de que se respete mi voluntad, respondió don Rodrigo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El notario, visiblemente incómodo, comenzó a sacar papeles de su maletín. Bien, si está seguro. Necesitaré que todos los presentes salgan de la habitación mientras redacto el Nuevo Testamento con don Rodrigo. Me niego, exclamó Carlos. Esto es un fraude. Exijo estar presente, el notario negó con la cabeza. Lo siento, pero las leyes son claras. Don Rodrigo tiene derecho a privacidad mientras dicta su testamento. A regañadientes, la familia comenzó a salir de la habitación. Elena fue la última en levantarse, pero don Rodrigo la detuvo. Ella se queda, ordenó. Es la beneficiaria principal.
Mariana, desde la puerta, lanzó una última mirada de odio. Esto no ha terminado, amenazó antes de que el doctor Gómez la empujara suavemente fuera de la habitación. Una vez solos, el notario se sentó junto a la cama. Don Rodrigo, ¿está completamente seguro de esto? Un cambio tan radical podría ser impugnado en los tribunales. El anciano asintió con firmeza. Estoy seguro. Elena, dijo, girándose hacia la joven, ¿estás lista para lo que viene? Elena, con lágrimas en los ojos, asintió. Siempre, don Rodrigo. El notario suspiró, sacando su pluma. Muy bien. Comencemos entonces. Don Rodrigo Valdés, en pleno uso de sus facultades mentales, declara que, mientras el notario escribía, afuera en el pasillo, la tensión era palpable. Mariana lloraba silenciosamente en los brazos de su esposo, mientras Carlos hablaba por teléfono en susurros furiosos. Necesito al mejor abogado de la ciudad, murmuró. No me importa el costo. Vamos a impugnar este testamento hasta el infierno si es necesario. El doctor Gómez, apoyado contra la pared, observaba la escena con una mezcla de fascinación y horror. En sus años de práctica médica, había visto familias desmoronarse por enfermedades terminales, pero esto era otro nivel. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió. El notario salió, con el rostro pálido y sudoroso. Está hecho, anunció. El nuevo testamento ha sido firmado y sellado. Elena Gómez es ahora la única heredera de la fortuna Valdés. Mariana soltó un grito ahogado y se deslizó hasta el suelo. Carlos, con los puños apretados, se acercó al notario. Esto no quedará así, amenazó. Lo impugnaremos. Demostraremos que nuestro padre no estaba en sus cabales. El notario, recuperando algo de su compostura profesional, negó con la cabeza. Les advierto que será difícil. Don Rodrigo estaba perfectamente lúcido y el doctor Gómez puede testificar sobre su estado mental. Todos los ojos se volvieron hacia el médico, que se removió incómodo. Desde un punto de vista médico, don Rodrigo está en pleno uso de sus facultades mentales. Carlos soltó una risa amarga. ¿Facultades mentales? Ha dejado todo a una cazafortunas que dice estar embarazada de él. Elena salió de la habitación en ese momento, con los ojos enrojecidos pero la cabeza en alto. No soy una cazafortunas. Amo a don Rodrigo y llevaré a su hijo con orgullo. Mariana se levantó de un salto, lanzándose contra Elena. Mentirosa. Ladrona. El doctor Gómez y el esposo de Mariana apenas lograron separarlas. Elena, con un rasguño en la mejilla, retrocedió hasta la puerta de la habitación. Basta. La voz de don Rodrigo resonó desde dentro. Elena, entra y cierra la puerta. El resto, váyanse de mi casa. Ya no son bienvenidos. Carlos, temblando de rabia, se acercó a la puerta. Esto no ha terminado, padre. No te librarás de nosotros tan fácilmente. Ya lo creo que sí, respondió don Rodrigo. Elena, llama a seguridad. Que los escolten fuera de la propiedad. Mientras Elena usaba el intercomunicador para llamar a los guardias, Mariana se derrumbó nuevamente, sollozando incontrolablemente. Papá, por favor, no nos hagas esto. Somos tu familia. No hubo respuesta desde la habitación. El notario, claramente incómodo, comenzó a recoger sus cosas. Les sugiero que se vayan pacíficamente. Un escándalo solo complicará las cosas si deciden llevar esto a los tribunales. Carlos, con una calma fría que contrastaba con su anterior arrebato, asintió. Nos iremos. Pero esto no ha terminado. Volveremos con un ejército de abogados. Mientras la familia Valdés era escoltada fuera de la mansión por el personal de seguridad, Elena regresó a la habitación de don Rodrigo. El anciano yacía en su cama, con una expresión de agotamiento en su rostro arrugado. ¿Se han ido?, preguntó débilmente. Elena asintió, sentándose a su lado y tomando su mano. Sí, don Rodrigo. Se han ido. El doctor Gómez, que había decidido quedarse para asegurarse de que su paciente estuviera estable, se acercó a la cama. Don Rodrigo, necesito revisar sus signos vitales. Ha sido una tarde muy estresante. Mientras el médico realizaba su chequeo, Elena miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. Todo está en orden, anunció finalmente el doctor Gómez.
pero le recomiendo que descanse, don Rodrigo. Nada de más emociones fuertes por hoy. El anciano soltó una risa seca. ¿Más emociones fuertes? Doctor, creo que ya he tenido suficientes para el resto de mi vida, lo que quede de ella. Elena se giró bruscamente. No hable así, por favor. Usted va a estar bien. Don Rodrigo le dirigió una mirada cargada de ternura. Mi dulce Elena, siempre tan optimista. Ven aquí. Ella se acercó, y el anciano le acarició el vientre con mano temblorosa. ¿Nuestro bebé, crees que lo conoceré? El doctor Gómez carraspeó incómodo. Don Rodrigo, sobre eso, ¿no cree que deberíamos realizar algunos exámenes? Un embarazo a su edad es, bueno, estadísticamente improbable. ¿Improbable? Don Rodrigo soltó otra risa. Doctor, mi vida entera ha sido una serie de improbabilidades. ¿Por qué debería ser diferente ahora? Elena tomó la mano del anciano y la besó suavemente. El bebé es real, doctor Gómez. Y es de don Rodrigo. Sé que es difícil de creer, pero, es un milagro, interrumpió don Rodrigo. Eso es lo que es. Un milagro que me ha dado una razón para vivir cuando pensaba que ya no me quedaba nada. El doctor Gómez asintió lentamente. Entiendo. Bueno, en ese caso, sugiero que programemos una serie de exámenes para ambos. Debemos asegurarnos de que tanto Elena como el bebé estén saludables. Por supuesto, acordó don Rodrigo. Lo que sea necesario. Elena, querida, ¿podrías traerme un vaso de agua? De repente me siento muy sediento. Mientras Elena salía de la habitación, don Rodrigo hizo un gesto al doctor Gómez para que se acercara. Doctor, susurró, necesito que me sea sincero. ¿Cuánto tiempo me queda realmente? El doctor Gómez suspiró, quitándose las gafas para limpiarlas nerviosamente. Don Rodrigo, usted sabe que es difícil ser preciso en estos casos. Su condición es delicada, pero con los cuidados adecuados. No me venga con evasivas, interrumpió el anciano. Quiero la verdad. ¿Veré nacer a mi hijo? El médico guardó silencio por un momento, sopesando sus palabras. Es poco probable, don Rodrigo. Si el embarazo es real y sigue su curso normal, me temo que no llegaré a verlo, completó don Rodrigo. Su voz sonaba resignada, pero había un brillo de determinación en sus ojos. Entonces tendré que asegurarme de que Elena y el bebé estén protegidos cuando yo no esté. Don Rodrigo, ¿está seguro de que este cambio en su testamento es lo mejor? Su familia, mi familia, escupió el anciano con amargura, solo está interesada en mi dinero. Elena, ella me ha dado algo que creí haber perdido hace mucho. Esperanza, doctor. Esperanza y amor. En ese momento, Elena regresó con el vaso de agua. Don Rodrigo cambió inmediatamente su expresión, sonriendo cálidamente. Gracias, mi amor, dijo, bebiendo un sorbo. Doctor, ¿podría dejarnos solos un momento? El doctor Gómez asintió, recogiendo sus cosas. Por supuesto. Volveré mañana para programar esos exámenes. Descanse, don Rodrigo. Y Elena, asegúrate de que tome sus medicamentos a la hora indicada. Una vez que el médico se fue, don Rodrigo palmeó el espacio a su lado en la cama. Elena se sentó, apoyando su cabeza en el hombro del anciano. Elena, comenzó don Rodrigo, su voz cargada de emoción, necesito que me prometas algo. Lo que sea, respondió ella, alzando la mirada. Pase lo que pase, cuida de nuestro hijo. Dale el amor que yo no podré darle. Y, no dejes que mi familia te lo arrebate. Lucha por lo que es tuyo, por lo que es nuestro. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Don Rodrigo, no hable como si. SHH, la silenció él suavemente. Ambos sabemos que mi tiempo es limitado. Pero quiero que sepas que estos últimos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Me has dado un regalo invaluable, Elena. Una segunda oportunidad de amar, de ser padre. Elena no pudo contener más las lágrimas. Yo también lo amo, don Rodrigo. Y le prometo que nuestro hijo sabrá lo maravilloso que era su padre. Don Rodrigo sonrió, limpiando una lágrima de la mejilla de Elena. Eso es todo lo que pido. Ahora, hay algo más que debemos hacer. ¿Qué cosa?, preguntó ella, intrigada. Llama a mi abogado.
Quiero que prepare todos los documentos necesarios para reconocer legalmente a nuestro hijo. No dejaremos nada al azar. Elena asintió, levantándose para hacer la llamada. Mientras marcaba el número, no pudo evitar pensar en la tormenta que se avecinaba. La familia Valdés no se rendiría fácilmente y ella tendría que ser fuerte, no solo por ella, sino por el bebé que crecía en su vientre y por el hombre que le había dado tanto. Afuera, el sol finalmente se había puesto, sumiendo la mansión en sombras. Pero dentro de esa habitación, a pesar del dolor y la incertidumbre, brillaba una luz de esperanza. Una nueva vida estaba en camino, y con ella, la promesa de un futuro que don Rodrigo nunca creyó posible. Mientras Elena hablaba por teléfono, don Rodrigo cerró los ojos, permitiéndose soñar con el hijo que nunca conocería. En su mente, veía a un niño corriendo por los jardines de la mansión, riendo y jugando. Era una visión agridulce, pero le daba la fuerza para enfrentar lo que viniera. Está hecho, dijo Elena, regresando a su lado. El abogado vendrá mañana a primera hora. Don Rodrigo asintió, satisfecho. Bien. Muy bien. Ahora, mi amor, ¿podrías leerme algo? Como en las viejas noches, cuando todo era más simple. Elena sonrió, tomando el libro de la mesita de noche. Mientras comenzaba a leer, su voz suave llenando la habitación, ambos sabían que esto era solo el comienzo. La verdadera batalla estaba por venir, pero por ahora, en ese momento de paz, se permitieron disfrutar de la calma antes de la tormenta. La mañana siguiente amaneció gris y amenazante, como si el cielo mismo presagiara la tormenta que estaba a punto de desatarse en la mansión Valdés. Elena se despertó sobresaltada, con el sonido de voces alteradas provenientes del pasillo. Exijo ver a mi padre. La voz de Carlos resonaba con furia contenida. Elena se incorporó rápidamente, ajustándose la bata mientras se dirigía a la puerta. Al abrirla, se encontró cara a cara con Carlos y Mariana, flanqueados por un hombre de traje que presumía ser su abogado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Elena, tratando de mantener la calma. Mariana la fulminó con la mirada. Tú no tienes derecho a hacer preguntas. ¿Dónde está nuestro padre? Antes de que Elena pudiera responder, la puerta de la habitación de don Rodrigo se abrió, revelando al anciano en su silla de ruedas, con el rostro pálido pero decidido. Estoy aquí, anunció con voz firme. ¿A qué se debe este alboroto? Carlos dio un paso adelante, agitando un fajo de papeles. Papá, esto es una locura. Hemos venido a impugnar el testamento. No puedes desheredarnos así. Don Rodrigo soltó una risa seca. Ah, ¿no? Miren quienes decidieron visitarme ahora que su herencia está en juego. El abogado de la familia carraspeó, ajustándose la corbata. Don Rodrigo, soy el abogado Méndez. Represento a sus hijos en este asunto. Creemos que ha habido una clara manipulación por parte de la señorita, dijo, mirando despectivamente a Elena. Elena sintió que la sangre le hervía. ¿Manipulación? Yo he cuidado de don Rodrigo cuando ustedes lo abandonaron. Mariana se abalanzó hacia Elena, pero Carlos la detuvo. Zorra mentirosa. Solo quiere su dinero, suficiente. La voz de don Rodrigo retumbó en el pasillo. Entren todos a mi estudio. Si vamos a tener esta discusión, la tendremos como personas civilizadas. Minutos después, todos estaban reunidos en el lujoso estudio. Don Rodrigo se posicionó detrás de su escritorio, con Elena de pie a su lado. Carlos y Mariana se sentaron frente a él, mientras el abogado Méndez permanecía de pie, hojeando sus documentos. Bien, comenzó don Rodrigo, ¿qué es exactamente lo que quieren? El abogado Méndez se aclaró la garganta. Don Rodrigo, mis clientes creen que su decisión de cambiar el testamento fue precipitada y posiblemente influenciada por circunstancias cuestionables. ¿Circunstancias cuestionables? Don Rodrigo arqueó una ceja. Sea claro, abogado. La supuesta relación y embarazo de la señorita Elena, explicó Méndez. Francamente, es difícil de creer. Elena apretó los puños, pero antes de que pudiera hablar, don Rodrigo intervino. ¿Y qué si es difícil de creer? Es la verdad. Carlos se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados. Papá, por favor. Tienes 92 años. Es biológicamente imposible. ¿Imposible? Don Rodrigo sonrió enigmáticamente. Hijo,
hay muchas cosas que no sabes sobre mí. Mariana, que había permanecido inusualmente callada, habló con voz temblorosa. Papá, solo queremos entender. ¿Por qué nos haces esto? Don Rodrigo la miró, y por un momento, su expresión se suavizó. Mariana, Carlos, ¿cuándo fue la última vez que vinieron a verme sin que hubiera dinero de por medio? El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Lo ven?, continuó don Rodrigo. Elena ha estado aquí, día y noche. Me ha dado algo que creí haber perdido hace mucho. ¿Qué? Un hijo imposible, espetó Carlos. Don Rodrigo golpeó el escritorio con el puño. Esperanza, maldita sea. Esperanza y un motivo para vivir. El abogado Méndez, viendo que la situación se estaba descontrolando, intentó mediar. Don Rodrigo, entendemos su apego a la señorita Elena. Pero desheredar completamente a sus hijos es una decisión drástica. Quizás podríamos llegar a un acuerdo. Elena, que había permanecido en silencio, finalmente habló. No hay nada que acordar. Don Rodrigo ha tomado su decisión. Mariana se levantó de un salto. Tú no tienes voz aquí. Eres una oportunista que se aprovechó de un anciano vulnerable. Cuida tus palabras, Mariana, advirtió don Rodrigo. Carlos, viendo una oportunidad, se dirigió a su padre con voz suave. Papá, entiendo que te sientas solo. Pero piensa en el legado de la familia Valdés. ¿De verdad quieres que todo termine en manos de una extraña? Don Rodrigo miró fijamente a su hijo. ¿Legado? Carlos, hay cosas sobre nuestra familia que no sabes. El ambiente en la habitación cambió súbitamente. Algo en el tono de don Rodrigo hizo que todos se tensaran. ¿Qué quieres decir, papá?, preguntó Mariana, con un hilo de voz. Don Rodrigo suspiró profundamente, como si estuviera a punto de levantar un gran peso de sus hombros. Quizás es hora de que sepan la verdad. Carlos, hijo mío, no eres mi hijo biológico. El silencio que siguió fue absoluto. Carlos palideció, mientras Mariana ahogaba un grito. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó Carlos. Don Rodrigo cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. Tu madre, mi querida Beatriz, tuvo una aventura hace muchos años. Cuando naciste, yo ya lo sabía, pero decidí criarte como mío. Carlos se levantó tambaleándose. Esto es una mentira. Lo estás inventando para justificar tu locura. No, hijo, dijo don Rodrigo con tristeza. Es la verdad. Y no es el único secreto que nuestra familia ha guardado. Mariana, con lágrimas en los ojos, se acercó a su padre. Papá, por favor, no más secretos. ¿Qué más hay? Don Rodrigo miró a Elena, como buscando fuerza. Ella asintió levemente, apoyando su mano en el hombro del anciano. Mariana, comenzó don Rodrigo, ¿recuerdas a tu tío Alfredo? Mariana frunció el ceño. ¿El hermano de mamá? Sí, pero desapareció hace años. Dijiste que se había ido al extranjero. Don Rodrigo soltó una risa amarga. Alfredo no se fue al extranjero. Está enterrado en el jardín trasero de esta mansión. El abogado Méndez dejó caer sus papeles, mirando horrorizado a don Rodrigo. Señor, le aconsejo que no diga nada más sin representación legal. Pero don Rodrigo parecía no escucharlo. Era como si una compuerta se hubiera abierto, y años de secretos y mentiras estuvieran fluyendo sin control. Alfredo descubrió algunas irregularidades en los negocios familiares. Amenazó con exponernos. Yo tomé medidas para proteger a la familia. Carlos, que había estado en shock, explotó. Estás mintiendo. Todo esto es una estratagema para justificar tu decisión. Elena, que había permanecido en silencio, intervino. Es la verdad, Carlos. Don Rodrigo me lo confesó hace semanas. El peso de la culpa lo estaba consumiendo. Mariana se derrumbó en una silla, sollozando incontrolablemente. Papá, ¿qué has hecho? ¿Qué somos? Don Rodrigo la miró con una mezcla de tristeza y determinación. Somos lo que siempre hemos sido, hija. Una familia con secretos oscuros y un legado manchado de sangre. El abogado Méndez, recuperando algo de compostura, se dirigió a todos. Señores, creo que deberíamos tomar un receso. Esta revelación cambia completamente el panorama legal. Carlos, con el rostro desencajado, se acercó amenazadoramente a su padre. ¿Crees que esto cambia algo?
qué confesando tus crímenes justificas desheredarnos? Somos tu familia. Don Rodrigo lo miró con una mezcla de lástima y resignación. Carlos, hijo, siempre serás mi hijo, sin importar la sangre. Pero necesitas entender que nuestro legado está manchado. Elena y este bebé son mi oportunidad de redención. Mariana, entre sollozos, levantó la mirada. Pero papá, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué se supone que hagamos con esta verdad? Don Rodrigo extendió su mano hacia ella. Mariana, mi niña. Ustedes tienen sus propias vidas, sus propios logros. No necesitan el peso de este legado maldito. El abogado Méndez, visiblemente incómodo, intervino nuevamente. Don Rodrigo, debo insistir en que no haga más declaraciones. Estas confesiones podrían tener graves consecuencias legales. Elena, que había estado observando todo con una mezcla de horror y compasión, se acercó a don Rodrigo. Quizás deberíamos tomar ese receso. Has pasado por mucho estrés. Don Rodrigo asintió lentamente, el peso de sus revelaciones evidente en su rostro cansado. Sí, creo que tienes razón. Carlos, Mariana, les pido que se retiren por ahora. Necesitamos tiempo para procesar todo esto. Carlos, aún temblando de rabia y conmoción, señaló acusadoramente a su padre. Esto no ha terminado. Si crees que puedes confesarnos estos horrores y esperar que nos vayamos tranquilamente, estás muy equivocado. Mariana, secándose las lágrimas, se levantó con dificultad. Papá, necesito tiempo. Necesito entender. Mientras Carlos y Mariana se dirigían a la puerta, seguidos por el aturdido abogado Méndez, don Rodrigo los llamó una última vez. Hijos, a pesar de todo, los amo. Espero que algún día puedan entender mis decisiones. La puerta se cerró tras ellos, dejando a don Rodrigo y Elena solos en el estudio. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no dichas y verdades recién reveladas. Elena se arrodilló junto a la silla de ruedas de don Rodrigo, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. ¿Estás bien? Eso fue intenso. Don Rodrigo soltó una risa cansada. ¿Bien? No, Elena. No estoy bien. Pero me siento liberado. Después de tantos años cargando estos secretos, ¿crees que volverán?, preguntó Elena, mirando hacia la puerta. Oh, volverán, asintió don Rodrigo. Esto está lejos de terminar. Pero ahora, con la verdad al descubierto, quizás podamos enfrentar lo que viene con honestidad. En ese momento, como si el universo quisiera subrayar la gravedad de la situación, se escuchó un trueno a lo lejos. La tormenta que había estado amenazando toda la mañana finalmente estaba sobre ellos. Don Rodrigo miró por la ventana, observando cómo las primeras gotas de lluvia golpeaban el cristal. Elena, querida, ¿crees que hice lo correcto? Elena guardó silencio por un momento, sopesando sus palabras. Creo que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino. Has dado el primer paso hacia la redención que tanto anhelas. Don Rodrigo asintió lentamente. Sí, supongo que tienes razón. Pero temo que esto sea solo el comienzo de una tormenta mucho más grande. Mientras la lluvia arreciaba afuera, don Rodrigo y Elena permanecieron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La mansión Valdés, que por años había guardado tantos secretos, parecía ahora más grande y vacía que nunca. En el jardín trasero, la lluvia comenzaba a encharcar la tierra, como si quisiera desenterrar los secretos que yacían bajo ella. Y en algún lugar de la ciudad, Carlos y Mariana Valdés luchaban por asimilar las verdades que acababan de escuchar, sin saber que lo peor aún estaba por venir. La tarde avanzaba lentamente, la lluvia continuaba cayendo sin tregua sobre la mansión Valdés. En la cocina, Elena preparaba un té para don Rodrigo, sus manos temblando ligeramente mientras vertía el agua caliente en la taza. ¿Elena? La voz de don Rodrigo sonó desde el estudio. ¿Podrías venir un momento? Elena dejó la tetera y se apresuró hacia el estudio. Encontró a don Rodrigo mirando por la ventana, su silla de ruedas girada hacia el jardín empapado. ¿Necesitas algo?, preguntó ella suavemente. Don Rodrigo se giró para mirarla, sus ojos cansados pero determinados. Sí, necesito que me ayudes con algo. Acércate al cuadro de allí, dijo, señalando una pintura en la pared opuesta. Elena obedeció, intrigada. ¿Este?
¿El retrato de tu abuelo? Ese mismo, asintió don Rodrigo. Detrás hay una caja fuerte. La combinación es 18-24-7. Con manos temblorosas, Elena retiró el cuadro y giró el dial de la caja fuerte. Dentro encontró una carpeta vieja y amarillenta. Tráemela, pidió don Rodrigo. Elena le entregó la carpeta, observando cómo el anciano la abría con cuidado, casi con reverencia. ¿Qué es eso?, preguntó, curiosa. Don Rodrigo suspiró profundamente. Esto, mi querida Elena, es la verdadera historia de la familia Valdés. Documentos, fotografías, pruebas, todo lo que he confesado hoy y mucho más. Elena se sentó en el borde del escritorio, su corazón latiendo aceleradamente. ¿Por qué me lo muestras ahora? Porque necesitas saber toda la verdad, respondió don Rodrigo, pasando las páginas con cuidado. Si vas a ser la heredera de todo esto, debes entender el peso que conlleva. De repente, el timbre de la puerta sonó, sobresaltándolos a ambos. ¿Esperamos a alguien?, preguntó Elena, poniéndose de pie. Don Rodrigo frunció el ceño. No que yo sepa. Ve a ver quién es, pero ten cuidado. Elena se dirigió a la puerta principal, su mente dando vueltas con las revelaciones recientes. Al abrir, se encontró cara a cara con una mujer de mediana edad, elegantemente vestida y con un sorprendente parecido a Carlos. Buenas tardes, dijo la mujer con voz firme. Soy Lucía Montero. Estoy buscando a Rodrigo Valdés. Elena parpadeó, sorprendida. ¿Yo puedo preguntar el motivo de su visita? Lucía la miró de arriba a abajo, evaluándola. Es un asunto personal. ¿Quién es usted? Soy Elena, la... Elena dudó por un momento, la cuidadora de don Rodrigo. Ya veo, dijo Lucía, su tono sugiriendo que no creía del todo esa explicación. ¿Puedo pasar? La lluvia está arreciando. Antes de que Elena pudiera responder, la voz de don Rodrigo resonó desde el pasillo. Déjala entrar, Elena. Lucía entró, sacudiéndose las gotas de lluvia de su abrigo. Don Rodrigo apareció en su silla de ruedas, su rostro una máscara de sorpresa y... ¿Culpa? Lucía, dijo con voz ronca. Ha pasado mucho tiempo, 35 años, para ser exactos, respondió Lucía, su voz mezclando emoción y amargura. Elena miró entre los dos, sintiendo la tensión en el aire. Don Rodrigo, ¿quiere que los deje solos? No, dijo don Rodrigo rápidamente. Quédate, Elena. Creo que es hora de que todos escuchemos la verdad. Se dirigieron al estudio, el silencio solo interrumpido por el sonido de la lluvia contra las ventanas. Una vez dentro, Lucía se sentó frente al escritorio, mientras Elena permanecía de pie junto a don Rodrigo. Así que, comenzó Lucía, finalmente decidiste cambiar tu testamento. Carlos me llamó, bastante alterado. Don Rodrigo asintió lentamente. Supongo que era cuestión de tiempo antes de que te enteraras. Lucía, ahórrate las disculpas, Rodrigo, interrumpió Lucía. No he venido por eso. He venido porque creo que Carlos merece saber la verdad. Toda la verdad. Elena, sintiéndose como una intrusa en una obra de teatro cuyo guión desconocía, no pudo contenerse. Disculpen, pero, ¿quién es usted exactamente? Lucía la miró directamente, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y dolor pasado. Soy la verdadera madre de Carlos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies. Don Rodrigo cerró los ojos, como si el peso de todos sus secretos finalmente lo hubiera alcanzado. Elena, dijo don Rodrigo con voz cansada, te presento a Lucía Montero. Mi ex amante y la mujer con la que traicioné a mi esposa hace más de 3 décadas. Lucía soltó una risa amarga. Vaya forma de presentarme, Rodrigo. Siempre tan directo cuando ya no hay nada que perder. Elena se apoyó en el escritorio, tratando de procesar esta nueva información. Pero, usted le dijo a Carlos que su madre había tenido una aventura. Que por eso no era su hijo biológico. Otra mentira más en el gran tapiz de engaños de Rodrigo Valdés, dijo Lucía, su voz cargada de sarcasmo. Don Rodrigo se pasó una mano por el rostro, luciendo más viejo y cansado que nunca. Era más fácil, más seguro para todos si creían que Beatriz había sido la infiel. Ella aceptó cargar con esa culpa para proteger a Carlos. ¿Protegerlo de qué?, preguntó Elena, aunque temía conocer la respuesta. De la verdad, respondió Lucía.
de saber que su padre, el gran Rodrigo Valdés, no era el hombre intachable que todos creían. Que había engañado a su esposa, tenido un hijo fuera del matrimonio y luego nos había abandonado a ambos. Don Rodrigo golpeó el brazo de su silla con frustración. No tuve opción. El escándalo habría destruido a la familia, los negocios. Y eso justifica 3 décadas de mentiras, espetó Lucía. ¿Justifica negarme a mi propio hijo? Elena, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, intervino. Esperen, por favor. Hay algo que no entiendo. Si Carlos es su hijo, dijo mirando a Lucía, ¿por qué don Rodrigo lo crió como suyo? Don Rodrigo y Lucía intercambiaron una mirada cargada de significado. Porque, comenzó don Rodrigo, su voz apenas un susurro, Beatriz no podía tener hijos. Cuando se enteró de mi aventura, de que Lucía estaba embarazada, ella vio una oportunidad. Una forma de tener el hijo que siempre deseó. Lucía continuó, su voz temblando ligeramente. Me ofrecieron dinero, mucho dinero, para desaparecer. Para entregar a mi bebé y nunca reclamar mi derecho como madre. Y aceptaste, dijo Elena, horrorizada. Era joven, estaba asustada, se defendió Lucía. Rodrigo me convenció de que era lo mejor para todos. Que Carlos tendría una vida mejor con ellos. Don Rodrigo bajó la mirada, la vergüenza evidente en su rostro. Fue el mayor error de mi vida. Uno que he estado pagando desde entonces. Elena se sentó, sintiendo que sus piernas no la sostendrían por mucho más tiempo. Pero ahora, ¿por qué revelar todo esto ahora? Lucía se enderezó en su asiento. Porque ya es suficiente. Carlos merece saber la verdad sobre sus orígenes. Y yo merezco la oportunidad de conocer a mi hijo. Don Rodrigo asintió lentamente. Tienes razón, Lucía. He vivido con esta culpa durante demasiado tiempo. Es hora de que Carlos sepa la verdad. En ese momento, como si el destino quisiera subrayar la gravedad de la situación, un trueno retumbó en el cielo, haciendo temblar las ventanas del estudio. Elena miró a don Rodrigo, luego a Lucía, y finalmente a su propio vientre, donde crecía el último heredero de los Valdés. La verdad, esa verdad que don Rodrigo había mantenido oculta durante tanto tiempo, ahora amenazaba con destruir todo lo que la familia había construido. ¿Y ahora qué?, preguntó Elena, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. Don Rodrigo tomó la carpeta que habían sacado de la caja fuerte momentos antes. Ahora, dijo con resignación, llamamos a Carlos y a Mariana. Es hora de que toda la familia Valdés conozca su verdadera historia. Lucía sintió una mezcla de anticipación y temor en sus ojos. Después de tantos años, ¿crees que nos perdonarán, Rodrigo? Don Rodrigo miró por la ventana, observando cómo la tormenta azotaba los jardines de la mansión. No lo sé, Lucía. Pero ya no puedo vivir con más mentiras. Sea cual sea el resultado, al menos enfrentaremos las consecuencias juntos. Elena, sintiéndose como una espectadora en una tragedia griega, se preguntó cómo encajaría ella en este nuevo capítulo de la historia de los Valdés. Con el bebé en camino y ahora estas nuevas revelaciones, el futuro parecía más incierto que nunca. La lluvia continuaba cayendo sin piedad, como si el cielo mismo llorara por los secretos y mentiras que habían definido a la familia Valdés durante décadas. En el estudio, 3 personas se preparaban para enfrentar una tormenta mucho más grande que la que rugía afuera. La verdad, esa verdad tan largamente enterrada, estaba a punto de salir a la luz, y nadie podía predecir las consecuencias que traería consigo. La tensión en el estudio de la mansión Valdés era palpable. Don Rodrigo, sentado en su silla de ruedas, miraba fijamente el teléfono sobre su escritorio. Elena permanecía de pie junto a la ventana, observando la lluvia que no daba tregua, mientras Lucía Montero se paseaba nerviosamente de un lado a otro. ¿Estás seguro de esto, Rodrigo?, preguntó Lucía, deteniendo su ir y venir por un momento. Don Rodrigo asintió lentamente. Ya no hay vuelta atrás, Lucía. Es hora de que Carlos y Mariana sepan toda la verdad. Con mano temblorosa, el anciano tomó el teléfono y marcó el número de su hijo. Después de varios tonos, la voz tensa de Carlos respondió: ¿Qué quieres ahora, padre? Carlos, hijo, necesito que vengas a la mansión. Trae a Mariana contigo. Hay algo más que deben saber. Se escuchó una risa amarga al otro lado de la línea. ¿Más secretos, papá? ¿Qué será esta vez?
¿Resulta que también mataste a Canary? Don Rodrigo cerró los ojos, conteniendo su frustración. Por favor, Carlos. Es importante. Los espero en 1 hora. Antes de que Carlos pudiera protestar, don Rodrigo colgó. El silencio volvió a reinar en el estudio, solo interrumpido por el repiqueteo de la lluvia contra los cristales. Elena se acercó a don Rodrigo, colocando una mano sobre su hombro. ¿Cree que vendrán? Vendrán, respondió el anciano con seguridad. La curiosidad y el resentimiento los traerán de vuelta. Lucía se dejó caer en uno de los sillones. Dios mío, Rodrigo. ¿Cómo vamos a explicarle a Carlos que yo? Una cosa a la vez, Lucía, la interrumpió don Rodrigo. Primero, dejemos que lleguen. La hora siguiente transcurrió con una lentitud agónica. Elena preparó café para todos, más por tener algo que hacer que por verdadera necesidad. Lucía continuaba paseándose por la habitación, deteniéndose ocasionalmente para mirar las fotos familiares que adornaban las paredes. Finalmente, el sonido de un coche aproximándose rompió la tensa espera. Elena se asomó a la ventana. Han llegado, anunció. Momentos después, Carlos y Mariana entraban en el estudio, empapados por la lluvia y con expresiones que mezclaban ira y confusión. Bien, ya estamos aquí, espetó Carlos. ¿Qué más? Su voz se cortó al ver a Lucía. ¿Quién es ella? Mariana, notando el parecido, frunció el ceño. Se parece a ti, Carlos. ¿Qué está pasando aquí? Don Rodrigo tomó aire profundamente. Carlos, Mariana, siéntense, por favor. Hay algo que deben saber. No más rodeos, papá, exigió Carlos, permaneciendo de pie. ¿Quién es esta mujer? Lucía dio un paso adelante, su rostro una mezcla de anhelo y temor. Carlos, yo soy tu madre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos palideció, mientras Mariana ahogaba un grito. ¿Qué estás diciendo? Balbuceó Carlos. Mi madre es Beatriz. Ella, Beatriz no es tu madre biológica, hijo, intervino don Rodrigo. Yo, te mentí esta mañana. No fue Beatriz quien tuvo una aventura. Fui yo. Mariana se dejó caer en un sillón, sus ojos moviéndose rápidamente entre su padre y Lucía. Esto es una locura. Estás diciendo que Carlos es mi hijo, completó Lucía, su voz quebrándose. Nuestro hijo, añadió, mirando a don Rodrigo. Carlos retrocedió, chocando contra una estantería. Varios libros cayeron al suelo, el ruido sobresaltando a todos. No, murmuró. No, esto es otra de tus manipulaciones, ¿verdad, papá? Primero me dices que no soy tu hijo, ahora resulta que sí lo soy, pero de otra mujer. ¿Qué sigue? ¿Resulta que Mariana es adoptada? Don Rodrigo negó con la cabeza. No, Carlos. Esta es la verdad. Toda la verdad. Tuve una aventura con Lucía hace más de 30 años. Cuando descubrimos que estaba embarazada, decidieron deshacerse de mí, interrumpió Carlos, su voz cargada de amargura. No, exclamó Lucía, dando un paso hacia él. Yo era joven, estaba asustada. Tu padre. Rodrigo me convenció de que estarías mejor con él y Beatriz. Mariana, que había permanecido en shock, finalmente habló. Pero, ¿por qué? ¿Por qué mantener esto en secreto todos estos años? Don Rodrigo suspiró pesadamente. Por muchas razones. Todas egoístas, lo sé ahora. Para proteger el nombre de la familia, los negocios. Y porque Beatriz no podía tener hijos. Ella aceptó criarte como suyo, Carlos. Carlos se pasó una mano por el rostro, tratando de asimilar toda esta información. Entonces, toda mi vida ha sido una mentira. No todo, hijo, dijo don Rodrigo. Nuestro amor por ti siempre fue real. Beatriz te amó como si fuera suyo. Amor, escupió Carlos. ¿Llamas amor a 30 años de mentiras? Lucía intentó acercarse a Carlos, pero él retrocedió. Carlos, sé que esto es difícil de entender, pero, ¿difícil? Carlos soltó una risa amarga. Es imposible. ¿Esperan que simplemente acepte todo esto? ¿Que te llame, mamá, y sigamos como si nada? Elena, que había permanecido en silencio, observando la escena, finalmente intervino. Quizás todos necesitan un momento para procesar esto.
¿Por qué no tomamos un descanso y tú qué pintas en todo esto? La cortó Mariana, mirándola con sospecha. ¿También tienes algún hijo secreto de mi padre? Don Rodrigo golpeó el brazo de su silla. Basta. Elena no tiene nada que ver con esto. Ella es mi futuro, nuestro futuro. ¿Futuro? Carlos se giró hacia su padre, la ira brillando en sus ojos. ¿Qué futuro? El que nos robaste con tus mentiras. En ese momento, el teléfono de don Rodrigo comenzó a sonar. Todos se quedaron en silencio, mirando el aparato como si fuera una bomba a punto de estallar. Don Rodrigo, con mano temblorosa, respondió. Diga. Su rostro palideció mientras escuchaba. Después de unos momentos, colgó lentamente. ¿Qué sucede?, preguntó Elena, preocupada. Don Rodrigo levantó la mirada, sus ojos llenos de temor. Era mi abogado. La policía, están investigando nuestras empresas. Sospechan de lavado de dinero y fraude fiscal. Carlos se dejó caer en una silla, incrédulo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Los negocios de la familia, explicó don Rodrigo, su voz apenas un susurro. No todo ha sido legal a lo largo de los años. Mariana se levantó de un salto. ¿Qué estás diciendo, papá? ¿Que además de mentiroso eres un criminal? Don Rodrigo cerró los ojos, el peso de décadas de secretos finalmente aplastándolo. Lo hice para mantener a la familia a flote, para asegurar vuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Carlos soltó una carcajada sin humor. ¿El futuro que ahora está en peligro por tus acciones? Lucía, que había permanecido en silencio, se acercó a don Rodrigo. Rodrigo, ¿qué tan grave es esto? El anciano la miró, la derrota escrita en cada arruga de su rostro. Si la investigación prosigue, podríamos perderlo todo. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. El imperio Valdés, construido a lo largo de generaciones, estaba al borde del colapso. Elena, sintiendo que la situación se les escapaba de las manos, habló, debe haber algo que podamos hacer. Quizás si cooperamos con las autoridades. ¿Cooperar?, interrumpió Carlos. ¿Y admitir todos los crímenes? ¿Terminar en la cárcel? Mariana se paseaba nerviosamente por la habitación. Esto no puede estar pasando. Primero descubrimos que toda nuestra vida ha sido una mentira, y ahora resulta que somos parte de una organización criminal. Don Rodrigo intentó incorporarse en su silla. No es tan simple, hija. Muchos de nuestros negocios son legítimos. Pero sí, a lo largo de los años, hemos tomado atajos, hemos hecho tratos cuestionables. ¿Cuestionables?, espetó Carlos. Lavado de dinero y fraude fiscal no son cuestionables, papá. Son delitos graves. Lucía, que había permanecido en silencio, procesando toda la información, finalmente habló. ¿Qué opciones tenemos, Rodrigo? ¿Hay alguna forma de salir de esto? El anciano suspiró pesadamente. Tenemos dos opciones. Podemos intentar encubrir todo, destruir evidencia y esperar que la investigación no llegue muy lejos. ¿O qué?, presionó Mariana. O podemos entregarnos, completó don Rodrigo. Cooperar con las autoridades, confesar todo y esperar clemencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada miembro de la familia Valdés se encontraba en una encrucijada, sopesando las consecuencias de cada decisión. Carlos fue el primero en romper el silencio. No puedo creer que estemos considerando esto. ¿Entregarnos? ¿Perderlo todo? ¿Y qué sugieres?, replicó Mariana. ¿Seguir viviendo en una mentira? ¿Arriesgarnos a que nos descubran y acabemos todos en prisión? Elena, sintiendo el peso de la situación, intervino. Quizás deberíamos consultar con un abogado antes de tomar cualquier decisión. Don Rodrigo negó con la cabeza. No hay tiempo. Si vamos a actuar, debe ser ahora. Cada minuto que pasa es una oportunidad para que la policía encuentre más evidencia. Lucía se acercó a Carlos, intentando tomar su mano, pero él la rechazó. Hijo, sé que es mucho para procesar, pero necesitamos estar unidos ahora más que nunca. Carlos la miró, una mezcla de dolor y confusión en sus ojos. ¿Unidos? ¿Cómo esperas que confíe en alguien después de todo esto? Mariana, que había estado mirando por la ventana, se giró hacia su padre. Papá, si nos entregamos, ¿qué pasará con Elena y el bebé? Todos los ojos se volvieron hacia Elena, que instintivamente se llevó una mano al vientre. Don Rodrigo la miró con ternura.
Elena no tiene nada que ver con esto. Ella y el bebé estarán protegidos, pase lo que pase. Carlos soltó una risa amarga. Claro, protege a tu nueva familia mientras nosotros pagamos por tus crímenes. Basta, gritó don Rodrigo, golpeando el brazo de su silla. Esto no se trata de Elena o el bebé. Se trata de hacer lo correcto, de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. El silencio volvió a caer sobre la habitación, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La lluvia afuera parecía intensificarse, como si reflejara la tormenta emocional que se desataba dentro de la mansión. Finalmente, Mariana habló, su voz apenas un susurro. ¿Y si encontráramos una forma de limpiar el dinero? ¿De hacer que todo parezca legítimo? Carlos la miró, sorprendido. Mariana, ¿te estás escuchando? Eso sería continuar con el ciclo de mentiras y crímenes, completó don Rodrigo. No, hijos. Ya es suficiente. He vivido toda mi vida ocultando la verdad, cometiendo un error tras otro. Es hora de afrontar las consecuencias. Lucía se acercó a don Rodrigo, colocando una mano sobre su hombro. Estoy de acuerdo. Si vamos a darle a Carlos, a nuestro hijo, alguna oportunidad de perdonarnos, debe ser con la verdad. Carlos los miró a ambos, el conflicto evidente en su rostro. No puedo creer que esté considerando esto, pero, ¿qué pasaría si nos entregamos? ¿Cuáles serían las consecuencias? Don Rodrigo suspiró. Probablemente perderíamos gran parte de nuestra fortuna. Habría juicios, multas, y sí, es posible que algunos de nosotros enfrentemos tiempo en prisión. Mariana se dejó caer en un sillón, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Todo por lo que hemos trabajado, todo se desmorona. Elena, sintiendo que debía decir algo, se acercó al centro de la habitación. Sé que no tengo derecho a opinar en esto, pero, quizás esta sea una oportunidad. Una oportunidad para comenzar de nuevo, sin secretos, sin mentiras. Carlos la miró, una mezcla de resentimiento y consideración en sus ojos. Fácil para ti decirlo. No eres tú quien lo perderá todo. Te equivocas, respondió Elena con firmeza. Yo también tengo mucho que perder. Este bebé es parte de esta familia, le guste o no a todos. Y quiero que nazca en un mundo donde pueda estar orgulloso de su apellido. Un silencio reflexivo siguió a sus palabras. Don Rodrigo miró a cada miembro de su familia, consciente de que la decisión que tomaran en ese momento definiría el futuro de los Valdés para siempre. Entonces, dijo finalmente, ¿qué hacemos? ¿Nos entregamos y enfrentamos las consecuencias, o intentamos encubrir todo y seguir viviendo en la mentira? El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión. Cada miembro de la familia Valdés se enfrentaba a la decisión más difícil de sus vidas. Carlos fue el primero en hablar, su voz temblorosa pero decidida. Yo, creo que deberíamos entregarnos. Todos lo miraron sorprendidos. Mariana fue la siguiente en expresar su opinión. Carlos tiene razón. Ya no puedo vivir más con estas mentiras. Si vamos a perderlo todo, al menos que sea con la verdad por delante. Lucía asintió, lágrimas en sus ojos. Estoy de acuerdo. He vivido demasiado tiempo con la culpa de haber abandonado a mi hijo. Es hora de enfrentar la verdad, sea cual sea el costo. Don Rodrigo miró a Elena, quien había permanecido en silencio. ¿Y tú, querida? ¿Qué opinas? Elena tomó una respiración profunda antes de responder. Creo que es la decisión correcta. Este bebé merece nacer en una familia que valora la honestidad, sin importar las consecuencias. Don Rodrigo asintió lentamente, una mezcla de alivio y temor en su rostro. Entonces está decidido. Nos entregaremos. Justo cuando parecía que habían llegado a un acuerdo, el teléfono de la mansión sonó, sobresaltando a todos. Don Rodrigo respondió, su rostro palideciendo mientras escuchaba. Entiendo. Gracias por avisar, dijo antes de colgar. Se giró hacia su familia, el miedo evidente en sus ojos. Era mi contacto en la policía. Tienen una orden de arresto. Vienen en camino. El pánico se apoderó de la habitación. Mariana comenzó a hiperventilar, Carlos maldijo en voz baja, y Lucía se dejó caer en un sillón, aturdida. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Don Rodrigo tomó una decisión rápida. No tenemos mucho tiempo.
Carlos, en mi estudio hay una caja fuerte detrás del cuadro de tu abuelo. La combinación es 18-24-7. Dentro hay documentos que prueban la participación de políticos corruptos en nuestros negocios ilegales. Carlos lo miró, confundido. ¿Qué quieres que haga con eso? Úsalos como moneda de cambio, respondió don Rodrigo. Si vamos a caer, no caeremos solos. Esos documentos podrían ayudarnos a negociar un trato más favorable con la fiscalía. Mariana intervino, su voz temblorosa. Pero papá, eso es chantaje. ¿No estaríamos cometiendo otro delito? Don Rodrigo suspiró pesadamente. En este punto, hija, estamos tratando de sobrevivir. A veces, la línea entre lo correcto y lo necesario se vuelve borrosa. Lucía se puso de pie, determinación en su rostro. Yo iré con Carlos. Conozco a algunos de esos políticos, puedo ayudar a identificar la información más valiosa. Mientras Carlos y Lucía se apresuraban hacia el estudio, don Rodrigo se dirigió a Elena. Querida, necesito que hagas algo por mí. En el ático hay una maleta negra. Dentro hay suficiente dinero en efectivo para que tú y el bebé puedan comenzar una nueva vida si las cosas salen mal. Elena negó con la cabeza, lágrimas en sus ojos. No puedo aceptar eso. No voy a abandonarlos. No es abandono, insistió don Rodrigo. Es proteger el futuro de mi nieto. Por favor, Elena. Hazlo por mí. Reluctante, Elena asintió y se dirigió al ático. Mariana, mientras tanto, comenzó a reunir documentos y fotos familiares, consciente de que podrían ser sus últimos recuerdos de libertad. Los minutos pasaban con una lentitud agonizante. Cuando Carlos y Lucía regresaron con los documentos, y Elena con la maleta, todos se reunieron en la sala principal. El sonido de sirenas en la distancia anunciaba que su tiempo se agotaba. Don Rodrigo miró a su familia, una mezcla de arrepentimiento y determinación en sus ojos. Pase lo que pase, quiero que sepan que los amo. A todos ustedes. Incluso en medio de mis errores y mentiras, ese amor siempre fue real. Carlos, sorprendiendo a todos, se acercó a su padre y lo abrazó. Te perdono, papá. No será fácil, pero eres mi padre, sin importar cómo llegué a esta familia. Lucía se unió al abrazo, seguida por Mariana y Elena. Por un momento, en medio del caos y la incertidumbre, la familia Valdés estaba unida. El sonido de coches deteniéndose frente a la mansión rompió el momento. Don Rodrigo se enderezó en su silla de ruedas, su rostro una máscara de dignidad. Es hora, dijo. Enfrentemos esto juntos. Mientras se dirigían a la puerta principal, cada miembro de la familia llevaba consigo el peso de sus secretos y la esperanza de redención. El imperio Valdés podría estar desmoronándose, pero en su lugar, algo nuevo y más fuerte comenzaba a surgir, una familia unida por la verdad. La puerta se abrió, revelando a un grupo de oficiales de policía con expresiones sombrías. Don Rodrigo, con la cabeza en alto, habló. Caballeros, hemos estado esperándolos. Tenemos una confesión que hacer y pruebas que ofrecer. Pero antes, quiero que sepan que lo que están a punto de escuchar cambiará no solo el destino de la familia Valdés, sino el de toda la ciudad. Los oficiales intercambiaron miradas de sorpresa mientras la familia Valdés se preparaba para revelar décadas de secretos. La lluvia, que había estado cayendo sin cesar, comenzó a amainar, como si el cielo mismo reconociera que una nueva era estaba comenzando. Mientras los oficiales entraban en la mansión, Elena sintió una patada del bebé en su vientre. Sonrió levemente, pensando que, a pesar de todo, había esperanza para el futuro. El imperio Valdés podría estar cayendo, pero de sus cenizas, una nueva y más honesta familia estaba emergiendo. Y así, con el sonido de las esposas cerrándose y las sirenas en la distancia, el capítulo final de la antigua familia Valdés llegaba a su fin, dando paso a uno nuevo, incierto pero lleno de posibilidades. 5 años habían pasado desde aquella fatídica noche en la mansión Valdés. La sala de visitas de la prisión estatal estaba inusualmente concurrida ese día. Don Rodrigo, ahora visiblemente envejecido pero con una serenidad en su rostro que antes no tenía, esperaba ansiosamente la llegada de su familia. La puerta se abrió, y Elena entró, llevando de la mano a un niño de 4 años, los ojos del pequeño brillando con curiosidad. Detrás de ellos, Carlos y Mariana, sus rostros mostrando las huellas del tiempo y las dificultades, pero también una nueva determinación. Abuelo,
gritó el niño, corriendo hacia don Rodrigo. El anciano abrazó a su nieto, lágrimas en sus ojos. Mi pequeño Rodrigo, ¿cómo has crecido? Elena se acercó, besando la mejilla de don Rodrigo. ¿Te ves bien? ¿Cómo te sientes? Mejor que nunca, respondió él con una sonrisa cansada pero genuina. ¿Cómo van las cosas afuera? Carlos se sentó frente a su padre. La fundación está progresando. Hemos logrado ayudar a muchas familias afectadas por la corrupción. Es reconfortante, de alguna manera. Mariana asintió. Y la empresa, aunque más pequeña, está volviendo a crecer. Esta vez, de la manera correcta. Don Rodrigo asintió, orgullo brillando en sus ojos. Me alegra escuchar eso. ¿Y Lucía? Está afuera, respondió Carlos. Aún le cuesta, ya sabes. Pero está trabajando en ello. Hemos comenzado a construir una relación. El anciano sonrió. El tiempo sana todas las heridas, hijo. Dale tiempo. Elena, que había estado callada, finalmente habló. Rodrigo, tenemos noticias. El juez ha revisado tu caso. Con el buen comportamiento y la cooperación que has mostrado, te concederán libertad condicional. Volverás a casa en un mes. El rostro de don Rodrigo se iluminó, pero luego una sombra de preocupación lo cruzó. No sé si estoy listo. El mundo ha cambiado tanto. Mariana tomó la mano de su padre. Estaremos contigo, papá. Todos nosotros. Es hora de que la familia Valdés tenga un nuevo comienzo. Carlos asintió. Hemos cometido errores, todos nosotros. Pero también hemos aprendido de ellos. Es tiempo de mirar hacia adelante. El pequeño Rodrigo, ajeno a la gravedad de la conversación, jugaba con un pequeño coche que había traído. Don Rodrigo lo miró, viendo en él la promesa de un futuro mejor. Tienes razón, dijo finalmente. Es tiempo de un nuevo comienzo. Esta vez, basado en la verdad y el amor familiar. Mientras la familia continuaba su conversación, haciendo planes para el futuro, afuera el sol comenzaba a ponerse. Las sombras del pasado se desvanecían, dando paso a la luz de un nuevo día para los Valdés. El imperio que una vez se desmoronó bajo el peso de sus propias mentiras ahora se reconstruía, no con riquezas materiales, sino con los cimientos más fuertes del amor, la honestidad y la redención. Y así, en esa sala de visitas, rodeado de las personas que más amaba, don Rodrigo Valdés entendió que, a pesar de todo, había ganado algo mucho más valioso que cualquier fortuna. Una segunda oportunidad para ser el hombre y el padre que siempre debió ser. El final de una era, sí, pero también el comienzo de otra. Una en la que el apellido Valdés significaría integridad, no poder. Amor, no riqueza. Y sobre todo, una familia unida por la verdad, enfrentando juntos cualquier desafío que el futuro pudiera traer.